Continuamos el 89.7 y yo ya junto a Jorge Zamora, ya conectados a su red vía streaming en Facebook para que la gente pueda agregarlo también. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está la gente de la FM7? Aquí Tanto tiempo estamos que no te veía. de tanto tiempo, antes de ayer. Claro, ayer teníamos que irnos juntados, pero por razones de fuerza mayor fue hoy día, definitivamente. Exacto, pero bueno, un día Vamos a más, un estar día con menos. la segunda parte, en el fondo, de lo que habíamos hablado de los recursos naturales. ¿Te acuerdas? Claro, y Exactamente. en este caso vamos a ver el caso Gaddafi y la guerra del Coltán, que son dos cosas que parece que no tuvieran conexión, pero tienen que ver con los recursos naturales. Claro que sí, po. Por un lado, Gaddafi es un tipo que trabajó para que los recursos naturales fueran de los libios, y por otro lado está el caso del Congo especialmente, que no les dejan en el fondo que sus recursos naturales sean parte del beneficio público de los congoleños. Así que a Exacto. eso nos vamos a remitir. Y para entrar en materia, la Verito aquí iba a leer una parte que es la historia oficial en el fondo del caso Gaddafi, que va a ser la primera parte. Así que vamos, pues yo a lo Claro. mejor te voy a ir interrumpiendo porque esa es la historia oficial. Exacto, bueno, militar y político libio, Sirte, 1942-2011, ¿cierto? Nacido en una modesta familia nómada, recibió una educación tardía que le llevó a graduarse de la Academia Militar de Benghazi. Completó su formación con estudios de historia y una breve estancia en Inglaterra. Un poco más de 20 años participó en la fundación de un grupo político clandestino de oficiales jóvenes, los Oficiales Unionistas Libres, en 1964, con el cual organizó un golpe de Estado que derrocó al rey Idris. Esto, Idris I en 1969, ¿verdad? Todo eso es cierto. Claro. Se erigió en jefe del Estado Mayor y presidente del Consejo de la Revolución, que controlaba el poder. Al año siguiente acumuló los cargos de primer ministro y ministro de Defensa en los años 1970-1972, que dejó luego en manos de personas de confianza. Continúa, no, continúa, que esto es la parte de la historia Interrúmpame oficial. nomás. Ya. Tras la aprobación de una nueva constitución, esto en el año 1977, fue nombrado presidente del Congreso General del Pueblo, máximo órgano colegiado de la recién creada República Árabe Socialista Popular, en el año 1979. Buen año ese, ¿eh? Abandonó nominalmente todos sus cargos y se tituló simplemente líder maestro, manteniendo el poder, de hecho, de un régimen basado en su autoridad personal. Entre sus medidas políticas más destacadas cabe mencionar la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Bueno, todo eso es cierto. De hecho, Gaddafi, y por eso nos atañe con respecto al tema de los recursos naturales, ha sido uno de los escasos líderes mundiales que ha tomado los recursos del país y los ha usado en beneficio público. Allende también, obviamente, fue uno de esos casos, pero en el caso, digamos, que de Gaddafi fue muchísimo más allá. Entonces, continuemos con el relato. Claro, en el año 1973 sintetizó sus aspiraciones políticas en el llamado Libro Verde. En él se mezclan el socialismo, el islamismo y el nacionalismo árabe, vinculándolos a un proyecto visionario de expansión por África y Asia. Su prestigio entre los líderes radicales del tercer mundo le llevó a presidir de organizaciones para la unidad africana, esto en los años 1982-1983. Hay un tema interesante con el libro verde. Yo a los amigos que les sugiero, búsquenlo en Google. Se llama Gaddafi. ¿Estará completo? Está entero. Es muy Ya. cortito. Son como 26 páginas abiertas, digamos, y 52 carillas. Excelente. Y de lo que habla es algo bien interesante porque es en el fondo el marco político que le entrega a los libios para gobernarse. Y él lo que hace y lo que plantea allí es algo bien interesante porque él dice que la política partidista, por ejemplo, que tenemos en Occidente, esto de partidos políticos, no sirve, no es democrático. Porque de alguna forma el representante, por ejemplo, un diputado, él lo plantea así, un diputado, por ejemplo, una vez que es elegido, él perfectamente puede desligarse de las bases. ¿Y qué es lo que nos pasa? Claro. ¿Te fijas? Aquí tú Totalmente. tienes diputados, senadores que nosotros los elegimos y se mandan a cambiar de la comuna, de la región, de la federación, donde sea que lo hayan elegido,
y después hacen lo que quieren, no responden al pueblo, no responden a nadie, salvo el poder del partido político a lo mejor al cual responden. Entonces él plantea que los partidos políticos en el fondo no buscan el bien común del país, sino que buscan fortalecerse ellos y ojalá vencer a todos los demás partidos para ganar ellos. Entonces, por lo tanto, él plantea que una política partidista no es democrática. Y fíjate qué interesante la visión que tiene Gaddafi. Sigamos con la... En el año 1985 se lleva a cabo un doble atentado terrorista en los aeropuertos de Roma y Viena, mueren 19 personas, ¿cierto? En Estados Unidos acusa al gobierno libio de estar vinculado con los terroristas. En 1986 ocurre un atentado contra una discoteca en Berlín, frecuentada por soldados norteamericanos, 3 muertos y 300 heridos, como represalia, ¿cierto? Por los aviones en el Claro, fondo que... los aviones de Estados Unidos bombardean, ¿cierto? Trípoli y Bengasi, matando a 44 personas, incluida una hija de Gaddafi. Sí. Qué terrible. Sí, mira, eso aquí viene con respecto al tema de que Gaddafi nacionaliza el petróleo y empieza a utilizar todos los recursos, y ya vamos a ver todo lo que hizo con eso Gaddafi. Obviamente que las potencias, o mejor dicho, la élite financiera global se ponen en alerta, es decir, ellos no soportan, no aguantan que un país, sus recursos sean del país, ellos lo que quieren es que sea de sus multinacionales en el fondo. Entonces, le empiezan a inventar un montón de atentados a Gaddafi. Ahora, Gaddafi tenía una gracia, no era tampoco alguien que uno pudiese decir de los trigos muy limpios, también tenía sus cositas oscuras. Sus yayitas. Sí, pero no era un tipo que anduviera matando a su propio pueblo, como lo plantearon a través de los medios de comunicación, por ejemplo. El tipo no era mira, y una cosa interesante es que como los medios de comunicación sus dueños son los mismos dueños de los bancos, en el fondo, y los mismos dueños de las multinacionales, fíjate que Gaddafi con su look, con su aspecto físico, era súper fácil mostrarlo por TV y mostrarlo como un loco psicópata. Porque el tipo tenía un look casi como de película de terrorista clase B de Hollywood. El tipo era espantosamente... Tenía cara de malo, esa es la verdad. Entonces fue muy fácil en el fondo para los medios de comunicación decir, este tipo es un genocida, este tipo está matando a su pueblo, es un terrorista. Y el mundo compró eso, lo compró. De hecho, continúa ahí que en el año 88, ¿qué pasó? En el año 88, claro, el atentado contra un avión de Panam que estalla sobre Lockerbie, ¿cierto? En Escocia, matando a 270 personas y por el que culparon a 2 ciudadanos libios que Gaddafi se negó a entregar y por el que Libia tuvo que enfrentar sanciones económicas y diplomáticas en el año 1992. Sí, ese fue otro tema. Ahí a él le exigieron que entregara a esas personas que se suponía que estaban involucradas, pero obviamente no era totalmente falso. Es decir, la misma élite es la que hace los atentados, se llaman atentados de bandera falsa. Así se llaman, para que lo busque la gente que no sepa qué es eso, busque atentado de bandera falsa. Y es súper simple, es alguien que intenta enlodar a otra persona o a otro país, por ejemplo, se pone el uniforme del otro país, el que quiere inculpar, comete el acto terrorista y obviamente los medios culpan al que no lo hizo. Claro. En este caso, obviamente, inculparon a Gaddafi. Continúa ahí en su lucha. En su lucha contra el imperialismo, ¿cierto? Alineó su política exterior con la Unión Soviética. En cambio, sus relaciones con los países occidentales fueron durante mucho tiempo especialmente malas, llegando los norteamericanos a bombardear Libia en 1986, acusando a Gaddafi y a su régimen de fomentar el terrorismo internacional. Consiguió, sin embargo, mantenerse en el poder a pesar de 2 intentos de golpe de Estado en el año 1992-1993, mediante una combinación de medidas represivas, y concesiones a sus rivales. Bueno, aquí hay algo interesante porque esos rebeldes, en el fondo, que la prensa internacional hablaba que estaban en contra de Gaddafi, en el fondo eran mercenarios pagados principalmente por uno de los saboteadores internacionales más importantes que ha habido en las últimas décadas, que es George Soros. George Soros es un tipo que se dedica a desestabilizar países, se dedica a financiar principalmente izquierdas por todo el mundo. Los Rockefeller se encargan de financiar, por ejemplo, las derechas. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Mantienen el caos pluripartidista que hay en Occidente principalmente, lo que estaba hablando. Por eso es que el libro verde que yo les decía, lean lo de Gaddafi, es realmente sorprendente, cortito.
pero realmente el tipo tiene mucha razón en lo que está planteando ahí, es lo que plantea como una democracia de los congresos ciudadanos, es decir, que la misma gente, así como las uniones vecinales, que de ahí salgan los líderes, de las uniones sindicales, de los sindicatos, por ejemplo, de abogados, de los sindicatos de médicos, de ahí salgan los líderes en el fondo que gobiernen el país, que desde ahí mismo se hagan las leyes. Tiene muchísimo sentido realmente. Yo desconocía ese libro y ayer investigando sobre este tema, me encontré con la sorpresa de que existía este libro verde y lo leí, me lo devoré en un ratito porque realmente tiene mucho sentido, digamos, una democracia más directa. Bueno, sí, así se llama, democracia directa. Es decir, el mismo pueblo que está gobernándose a sí mismo y no a través de representaciones de diputados, senadores que al final hacen lo que quieren ni qué es lo que nos pasa a nosotros. Claro. Oh, pero que sería también una locura. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a esta democracia. No habría ni ley ni orden. Lo que pasa es que ahora no hay ni ley ni orden, si ese es el punto. ¿Te fijas? Contesta nomás si tiene que contestar, yo voy a seguir acá leyendo. Bueno, esta situación derivó en una nueva ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y su gobierno y en el reconocimiento por parte de la Unión Europea del rebelde Consejo Nacional Libio de Transición como único interlocutor político en el país. Posteriormente, el 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una acción bélica contra las tropas de Gaddafi, aunque limitada a objetivos militares y sin afectar la integridad física del mandatario. El apoyo militar internacional a los insurgentes, que ya sabemos que son mercenarios pagados por Soros, sin embargo, apenas alteró el curso de la guerra que meses después permanecía estancada. Será una pindi, permiso. Sí, adelante. En agosto del 2011, cuando ya parecía que iba a conquistarse el conflicto, una ofensiva de las tropas rebeldes dio rápidos frutos en todos los frentes. El 23 de agosto, la capital del país, Trípoli, cayó en manos de los insurgentes. Gaddafi convirtió Sirte, su ciudad natal, en el último bastión del régimen, resistiendo el asedio durante casi 2 meses. El 20 de octubre intentó escapar de Sirte en un convoy fuertemente armado, pero la columna fue detectada y atacada por aviones de la OTAN en las afueras de la ciudad. Gravemente herido en el ataque, el dictador libio, obviamente esto es historia oficial, por eso se le llama dictador libio, tuvo aún fuerzas para esconderse, pero fue capturado poco después por los soldados rebeldes y ejecutado. En realidad no hubo juicio, las ejecuciones son bajo juicio. Aquí todos vimos que al tipo lisa y llanamente lo asesinaron. Así que lamentablemente ese es el problema que hubo, digamos, en Libia. Todo se armó, todo fue realizado, creado en el fondo para mostrarnos a un tipo bastante sui generis, porque la verdad es que, si bien es cierto, él ejerció un gobierno personalista, una dictadura, lo podríamos ver así, pero esa dictadura él se encargó, digamos, de que lo que era del pueblo fuera del pueblo. Aquí viene lo extraño, lo curioso. Es como si Pinochet acá en Chile se hubiera dedicado... Es como si él se hubiera dedicado a trabajar para la gente y no para instalar el modelo neoliberal, ni privatizar nuestros recursos mineros, ni nada de eso, sino que simplemente para trabajar para la gente. Bueno, si lo hubiese hecho, yo creo que le hubiese pasado lo que le pasó a Gaddafi finalmente. ¿Te fijas? Porque de eso se trata esto. Los dueños del sistema bancario internacional no permiten que los pueblos sean dueños de sus propios recursos. Ahora, una de las cosas interesantes... Exacto. Sí, ese es el tema. Mira, una de las cosas interesantes sobre la gestión de Gaddafi en Libia, por ejemplo, la electricidad era gratuita en Libia para todos los ciudadanos. Acá debería ser el agua y la electricidad gratuita. Las cosas básicas. Sí. Por ejemplo, los préstamos de los bancos eran sin intereses, porque los bancos eran estatales, realmente estatales, no eran de la banca privada. Claro, acá el Banco del Estado es igual que un privado. Funciona igual que un privado. Tú le pides plata y tienes que devolverle casi el doble. Claro. Por ejemplo, en Libia la casa propia era considerada un derecho humano. De hecho, Gaddafi vivió y mantuvo a sus padres viviendo en carpas, porque él era nómade. Y él hizo una promesa, dijo, hasta que el último habitante libio se le adjudicará su casa propia, mi padre no va a tener su casa. Y de hecho su papá se murió sin tener la casa, porque él primero tenía que cumplir esa promesa con el pueblo libio. ¿Te fijas? Por ejemplo, a los recién casados se les asignaba el equivalente a $50.000 estadounidenses para la adquisición de su primera vivienda. El gobierno fomentaba la formación de las familias, en el fondo. La educación y la salud eran gratuitas. Ahora, ojo, no es que fueran gratuitas, eran un derecho en Libia, ¿te fijas? ¿Y de dónde salían los recursos? Del petróleo libio.
que dicho sea de paso es el petróleo probablemente de más alta ley del mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Que se tiene que invertir muy poco para sacar el mejor petróleo posible. Claro. Bueno, ahí hay una razón de peso, digamos, por la que lo El determinaron. petróleo mueve el mundo. Lo destruyeron mueve el mundo. porque querían el petróleo. Exactamente, eso andan buscando. Ujú. Ahora, por ejemplo, hasta antes de Gaddafi solo el 25% de los libios sabían leer y escribir, y hasta ese momento en que destruyeron Libia, era casi el 85% del país que estaba alfabetizado. A los libios, por ejemplo, que elegían dedicarse a la agricultura, el mismo Estado, es decir, Gaddafi, les entregaba todo, les entregaba las tierras, la vivienda, herramientas, semillas, ganado y todo lo que pudieran necesitar para emprender el trabajo de ser agricultores. ¿Te fijas? En cambio, en Le daban Occidente... un puntapié inicial. Claro, en cambio, por ejemplo, en Occidente el impulso está hecho para que la gente se vaya a las ciudades y deje los campos. Sí, ¿Te fijas? Y eso, ¿qué es lo que hace? Para los mismos dueños de la élite, digamos, haga que a través del control alimentario, que uno de sus tantos sistemas de control, finalmente se tomen los campos, por ejemplo, empresas como Monsanto, ¿te fijas? Se tomen los campos para desde ahí producir y hacer el alimento falso, que es el alimento industrial que estamos comiendo hoy día y que está en los supermercados. Todo. El arroz, Etiqueta los que tomates, leamos, el huevo, exacto, la lechuga. etiqueta que leamos nosotros es prácticamente La leche, mira, es artificial. la leche, claro. Claro, por Es ejemplo, leche en polvo con grasa mezclado ahí, da un gusto parecido a la leche exacto. ordeñada de Todo, la vaquita. y los jugos que compramos dicen sabor a durazno, sabor a manzana, no dicen que son de manzana. Pulpa de... Claro, entonces el manejo semántico es interesante. Y como ponen las letras chiquititas en las etiquetas, Los colorantes. claro, al final tartracina, crepúsculo amarillo, que no además sé te qué corta la rayos. vista. Bueno, y aspartame y todos estos tóxicos que en el fondo nos inoculan y nos los pasan como sano. Por ejemplo, lo light es peor que lo que tiene azúcar, finalmente. Por ¿Te supuesto, fijas? Son porque neurotóxicos. tiene este endulzante que tiene tartracina y que es el que hace que uno quede corta vista. Claro. Por ejemplo, otra cosa interesante, si un libio quería educarse o recibir tratamiento médico en el extranjero, se le asignaba el equivalente a $2.300 estadounidenses al mes para solventar alojamiento y transporte. Eso quiere decir que, por ejemplo, si alguien se enfermaba y el gobierno, en Libia no estaba la medicina, el gobierno te pagaba en el extranjero que tú te fueras a sanar. Aquí nosotros tenemos que hacer completada. En la cola en el poli. Exactamente, o lícitamente mejor muérete y deja de ser una carga para el Estado. O sea, eso no, es lo que no los está... atienden para que mueran ahí en la sala de Exacto. espera, etcétera. El gobierno subsidiaba la adquisición de automóviles en un valor del 50%, es decir, un libio quería comprarse un auto, el Estado le ponía la mitad. O sea, estamos hablando de... uno podría decir, pero estos eran comunistas. No, simplemente era un Estado socialista de verdad, donde el Estado estaba preocupado de hacer lo que realmente hay que hacer, que es trabajar para la gente. Y no es lo que nos ocurre a nosotros en estas falsas democracias donde los gobiernos... políticos trabajan para ellos, para los privados, para su gobierno, Exacto, para ellos se hacen multinacionales. más ricos, cada vez más ricos, ¿verdad? Y se van girando en la rueda de los mismos. Exactamente. Por ejemplo, en Libia, en la época de Gaddafi, si un libio se graduaba, por ejemplo, en la universidad y no conseguía empleo, el gobierno le pagaba un salario promedio hasta que consiguiera un empleo. ¿Te fijas? Es decir, y aquí si tú no tienes empleo, entras en la cadena, digamos, Es lo que de los que pasa, sobran. cómo se manejan en Europa. En Europa ese apoyo de sustentar a la gente que está desempleada, a las madres solteras, la educación es gratuita, tienen un montón de beneficios, gratuidad Tienen para la gente altos de la tercera impuestos, edad. claro, pero digamos que con ciertas restricciones, ¿te fijas? Pero lo que hacía Gaddafi era un socialismo total. Lo de Gaddafi fue una cosa muy impresionante porque él realmente puso toda la ganancia del petróleo libio y toda la riqueza. Miren, los libios no eran más de 5 millones de habitantes, pero tenían una riqueza, ellos, por ejemplo, de base de $400.000 millones. Y cuando invadieron Libia, destruyeron esos $400.000 millones de los libios, se perdieron. Es decir, todo ese dinero que estaba disponible en los bancos, finalmente internacionales, se los quedaron. Y hoy día Libia está destruida, les metieron ya el tema del capitalismo salvaje, ¿te fijas? Son un gobierno títere más como los gobiernos títeres que tenemos prácticamente en toda América Latina y en gran parte del mundo. Mira, otra cosa interesante, todos los libios participaban directamente de las regalías del petróleo, siéndole depositado el dinero a cada ciudadano en su cuenta corriente, es decir, es como si aquí, por ejemplo, nosotros recuperásemos el cobre que se lo están robando en un 80%. Y le corresponde a los ciudadanos. Exacto, y las ganancias del cobre se las depositaran a usted directamente en su cuenta de banco.
así debería ser, así debería ser. Pero claro, ¿Te fijas? vamos a tener que hacer una protesta claro, masiva. pero tú, por ejemplo, lo planteas y dices, eres comunista. Mm. Y nada que ver el comunismo. Aquí estamos hablando de simple patriotismo. Es decir, si los recursos son tuyos, son de tu país, que te los den a ti. Así de simple, que se descuenten los gastos de operación y todo lo que quieran, pero que se lo den a las personas. Por ejemplo, y de eso se trata, por eso en la Constitución, y lo dijimos anteayer, artículo 19, numeral 24, léanlo en la Constitución, ahí dice claramente que todos los recursos mineros son de los chilenos. Artículo 19, numeral 24, no se olvide. Sí, y ahí está, eso no lo han podido borrar. Ojo, ni Pinochet lo borró. Menos mal. Ni Pinochet lo Ni podía, la historia tampoco lo la podía borró. haber borrado. Ni tampoco borró la historia. No, Está clarita, está no clarita. sé, pero digamos que sí, Pinochet tiene culpa de muchas cosas, pero por lo menos no borró eso. Así que eso es interesante. Jorge, te cuento. Dígame. Vamos y ¿A volvemos. una pausa? Sí. Ya, yo voy a seguir acá entonces con los amigos. Voy a ver si han escrito algo, que hemos estado hablando todo el rato, pero no. Vamos a ver. Yorlena González, saludos. Hola, ¿cómo están? Estela López se unió. Juan Carlos Núñez también se unió. Juan Carlos, mi amigo del colegio. Un abrazo, Juan Carlito, si están mirando todavía. Gladys Ulki, saludos desde Argentina. Cariños para los amigos argentinos. Muchísimos amigos de Argentina tengo. Andrés Guzmán, ¿cómo estás? Un amigo de Chile Digno. Los que quieran conocernos, chiledigno.cl. Carlos Mella, mi amigo también aquí de Antofagasta, mi amigo escritor. Hola Jorge, buen tema, saludos. Y el Averito te manda saludos el Carlitos Mella. Vicky Randis está interesante. Teresa Actan, aplausos. Marian Corona, saludos, muy interesante. Blanca Lillo, maravilloso, gracias querido Jorge, muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos hablando sobre dos cosas principalmente, de hecho nos va a quedar poquito tiempo para hablar acerca del tema del coltán, pero estamos hablando acerca del tema de Muammar Gaddafi, que en el fondo fue satanizado a través de los medios de comunicación globales por los dueños del sistema bancario internacional porque había cometido el terrible pecado de tomar el petróleo de Libia y repartírselo a la gente de Libia. O sea, ese fue su gran pecado. Y aprovechando que el tipo tenía un look, digamos, de malvado de película clase B, fue perfecto. O sea, fue perfecto, digamos, la instancia de convertirlo en un genocida y todo lo que dijeron de él. Como digo, no era tampoco de los trigos tan limpios, pero no era capaz de bombardear a su propia gente como en algún momento se lo están achacando a él, y lo mismo están haciendo con Bashar al-Assad, con el presidente de Siria. Y Siria es bastante parecido a Libia también los recursos de Siria son de los sirios y también está pasando lo mismo. De hecho, el banco libio, el Banco Central Libio no pertenecía a la familia Rothschild. El Banco Central Libio era de ellos y todo el sistema bancario de los libios estaba hecho para que los libios crecieran. Si tú pedías un préstamo en Libia, no te cobraban el 30, 40, 50% usurero que, por ejemplo, te cobran en países occidentales. Que dicho sea de paso, ¿cuál es el gran brazo en el fondo armado del sistema bancario internacional para poder controlar a los países? A través del dinero deuda. Es eso, es decir, ellos emiten la moneda, controlan los bancos centrales y a través de eso, del poder económico, ellos van controlando todo el sistema político. Los tengan. Exacto. Entonces, y cada vez que sale un político de verdad, entre comillas, de verdad, y trabaja por su patria, estos son destruidos. Estos son acusados de pedofilia, son asesinados, o los atropellan, o los suicidan, etcétera. Entonces, o los desaparecen, exacto. Entonces aquí estamos hablando de un tema que tenemos que estar claros, y esto no se trata de miedo, ojo, se trata de conciencia. Si nosotros estamos aprendiendo estas cosas, yo también aprendo todos los días cosas, pero yo todo lo que aprendo lo paso a conciencia, porque saber es poder. Ahora, si lo que yo sé me va a dar miedo, voy a estar dejando que ellos ganen. ¿Te fijas? No debo dejar que ellos ganen. A mí, por ejemplo, por las cosas que escribo, me dicen que yo reparto miedo, pero no es así. Uno decide, así como tú decides amar a alguien, tú decides si tienes miedo o no, finalmente. Sí. Tú decides. Como te dices amar, tú dices a tierra también. ¿No? Ese es un chiste malo, claro, digamos, se hace con los bolivianos, pero bueno. El humor negro. Sí. De Verónica Molina. Bueno, por ejemplo, otra cosa interesante. Antes de la toma de Libia y del asesinato, porque fue asesinato, eso no fue ningún juicio con ejecución, lo pescaron y lo mataron ahí mismo, y todo lo vimos, eso está grabado.
No hubo ningún juicio. De hecho, la Hillary Clinton, estando como secretaria de Defensa de Estado de Obama, ahí en Libia, le llega un mensaje a su celular y también está el video en donde dice, vine, vi y vencí, parecía el Vini Vidi Vinci, pero dije, vine, estuvimos y lo matamos, algo así, no me acuerdo muy bien. Y se ríe de una manera satánica en el fondo. Y ahí uno se empieza a dar cuenta de que lo que nos están gobernando son unos psicóticos, como decía John Lennon. Estamos de vuelta. Ya volvimos, sí. Bueno, aquí estamos al aire de nuevo, el FM7, hablando acerca de Muammar Gaddafi, del caso Gaddafi, porque es muy interesante. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, otro detalle interesante, Libia es un país desértico y Gaddafi puso en marcha el proyecto del Gran Río Artificial, que es la transposición de agua más grande del planeta y asegurar el abastecimiento de agua a todos los ciudadanos libios y a la agricultura del país. Y el otro punto que estaba leyendo, que Gaddafi tuvo la idea de introducir lo que se llamaba una moneda única africana hecha de oro. Y aquí viene otro detalle que también es muy interesante, que es que Muammar Gaddafi, así como existía el G7 y el G20, que son las reuniones de los países más poderosos del mundo, él propuso el G100, es decir, todos los que sobramos, todos los que somos países chusma, juntémonos y vamos a ser más poderosos que los otros 7 o los otros 20. Y eso fue en el fondo la gota que rebasó el vaso y ahí decidieron satanizarlo y decidieron sacarlo. Lo sacaron porque le quitaban los 400.000 millones de dólares, le robaban los 400.000 millones de dólares a los libios que tenían en efectivo los bancos internacionales, les quitaban su petróleo, que es una cantidad de dinero que no la podemos considerar, y ahora los deben tener sometidos y endeudados y lo más probable con un gobierno títere. Es lo más probable, que ahí hay democracia en Libia literalmente imposible. Bueno, otra cosa, bueno, y lo planteé hace un ratito, él escribió ese famoso libro verde que plantea todo lo que es la democracia directa, para que lo busquen, lo googleen. Búsquenlo así, libro verde, Muammar Gaddafi o libro verde Gaddafi, un PDF cortito que lo pueden leer y tiene bastante sentido desde el punto de vista que él plantea lo siguiente, que los partidos representan solo una fracción del pueblo, mientras que la soberanía popular es indivisible. Tiene mucha razón. Ahora, él plantea que no hay democracia sin congresos populares y comités en todas partes. Entonces, él plantea, por ejemplo, que la democracia fuera a través de los médicos, gremios de estudiantes, gremios de etcétera, etcétera, juntas vecinales. Y tiene sentido, porque, por ejemplo, nosotros aquí, tal como dijimos antes, no sé si fue al aire, y lo planteo acá, para que lo escuche la gente en la radio, si nosotros acá elegimos un diputado y se manda a cambiar, después hace lo que quiere. Elegimos un senador, y que nos ha pasado acá, casi todas las veces, los senadores hacen lo que quieren, o bien se pueden a legislar por el día del cuequero, el día del chileno, pero recuperar el cobre, recuperar la salud, recuperar la educación, Antes acá, igual, para postularse a un cargo político era una cantidad de requisitos que pedían. Ahora cualquier persona puede postularse a un cargo político. Ahora el requisito principal es salir en la tele Claro. y en Morandé con compañía. Ops, yo casi me postulo. Oye, vamos a lo o lo vamos a tener que dejar a lo mejor para otra. Parece que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Por el tiempo. Claro, y hemos llegado al final del programa, Jorge. Contarte. Sí, con toda esta cosa. Bueno, vamos a quedar para otro miércoles entonces, ¿te parece? Claro, y Ya. por supuesto agradecerle a toda la gente que se conectó ahí a Vía Streaming, a tu señal, Jorge, en tu Facebook, y a toda la gente que nos sigue todos los días, todo el año, en el 89.7 y en todo el mundo a través de nuestra señal internacional www.fm7.cl. Sí, bueno, yo aprovecho de despedirme también de la gente del FM7. Vamos a seguir un ratito más cortito aquí en el envío, pero solo para despedirme, para revisar algunos mensajes. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles con esto que nos quedó inconcluso, que es la parte de la guerra del coltán, que tiene que ver también con esto que estamos hablando, que partimos antes de ayer con el tema de que los recursos naturales, los recursos mineros y todos estos recursos forestales tienen que ser de beneficio público de los países donde están. Exacto. Que así sea. Así tiene que ser, así tiene que ser. Bueno, me Llegamos despido. al final, sí, nos Chao, despedimos. chao, en la radio. Yo me despido de toda la gente que se conectó y por supuesto deseándoles que tengan un excelente término de jornada y pero excelente retorno a casa para poder terminar como corresponde este día. Y por supuesto nos encontramos mañana a la misma hora y por el mismo dial. Chao, chao. Besitos a todos. Chao, Jorge. Chao, chao. Bueno, yo me despido, después voy a entrar en la interacción porque para variar tengo todo pegado acá, no sé qué me pasó. Está muy viejo el computador, parece. Acorde al dueño. Bueno, nos estamos viendo entonces.
estamos viendo. El otro Besito a miércoles, todos. con la segunda Bye. parte de la segunda parte que va a ser la guerra del coltán. Chao, chao.